Si el problema, fíjense, no es que se acabe la crispación porque ha sido sacrificado el fiscal general del Estado, es las dudas que está despertando la actuación del Tribunal Supremo, porque ha dado a conocer el fallo antes de la sentencia, porque no sabemos qué es lo que estaba juzgando ahora, si el correo electrónico o la nota de prensa, porque se estaba juzgando la nota de prensa, porque hizo un registro en la oficina del fiscal general del Estado en el que se llevó todos los datos de sus dispositivos electrónicos. El problema no se acaba porque se haya ido el fiscal general del Estado. El problema llega en cuanto conozcamos la sentencia que lo condena. Sí, Irene Montero, sí. Yo espero que en la sentencia, todavía en esa sentencia, se dedique un párrafo bastante amplio a la acción de Miguel Ángel Rodríguez. Si alguna esperanza me queda, y esto es estrictamente personal, ¿no?, en este Tribunal Supremo, en estos magistrados, 5 magistrados que ya han condenado al fiscal, es que resalten la acción presuntamente delictiva del señor Miguel Ángel Rodríguez, a la que respondió la nota informativa de la Fiscalía General del Estado. Cuando se comete un presunto delito, una nota de aclaración nunca puede ser, desde mi punto de vista, delictiva, porque no había otra alternativa que esa, como no sea la de la filtración, con lo cual sería la pescadilla que se muerde la cola. Luego abordaremos por qué esa filtración de un bulo intencionado era una auténtica trampa, como les hemos explicado aquí en numerosas ocasiones, para el fiscal general del Estado, porque responder a ella suponía esta situación, ser juzgado, y no responder al bulo y dejar que la sociedad digiriese ese bulo suponía envenenarla. Del Tribunal Supremo, creo que estamos ante una situación de golpismo judicial que es muy grave. Escuchaba a un tertuliano decir que tiene que acabar la polarización y la crispación. Es que este es un discurso tan negacionista del golpismo judicial que está poniendo en riesgo nuestra democracia que me parece escandaloso, de verdad. Aquí no hay dos bandos gritándose o hablando muy alto entre ellos y crispándose y polarizando. Aquí hay una derecha judicial y mediática golpista que cree que España es su cortijo y que en España tiene que pasar lo que digan ellos, no lo que dice la gente o lo que manda la democracia. Entonces, cuando ellos llegan a tal nivel que para proteger a una de las suyas, como es Ayuso, y para decirle a todo el mundo, tenednos miedo, que aquí mandamos nosotros, llegan a cargarse a un fiscal general del Estado en una práctica de golpismo judicial incompatible con la democracia, la respuesta no puede ser bajemos la polarización. Si los que polarizan son ellos, los que ponen en riesgo la democracia son ellos, y lo que le toca a cualquier demócrata es defender la democracia y defender que en España manda la gente, y la gente a través de sus representantes y del Parlamento, y que no puede haber en España una derecha judicial golpista que, si no le gusta una ley que hace el Parlamento, como la ley solo sí es sí, pues hace una ofensiva para cargársela, y que si no le gusta un fiscal general del Estado o no le gusta que se destape la corrupción de una de las suyas, van con todo y van para adelante, como dicen ya, con total impunidad. Ellos son muy claros, Miguel Ángel Rodríguez es muy claro, también Ayuso, que ha dicho en una entrevista, el rey, los jueces y yo somos los que vamos a frenar las transformaciones en España. Bueno, pues ahora lo que toca es defender la democracia. El discurso este de la polarización y de la crispación, cuando nos estamos enfrentando a un golpismo judicial que pone en riesgo nuestra democracia, es un negacionismo que solamente va a acrecentar los problemas, porque ¿qué nos están queriendo decir a la gente? Que no podemos pensar como queramos, que en este país solo puede mandar la derecha golpista. Todas tenemos que hacer lo que la derecha golpista quiera, porque si no van a montar tal desorden institucional, tales prácticas golpistas, que nos van a meter miedo a todas y que el único remedio que nos va a quedar es estar calladitas. Oiga, mire, pues eso es lo mismo que nos dicen a las feministas, y no, hay que hacer lo que manda el pueblo, no lo que mandan unas élites judiciales y mediáticas de derecha extrema que están demasiado acostumbradas a tratar a España como su cortijo, pero España ya no es eso. Señora Montero, claro, usted también vivió el caso del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Un caso que luego fue corregido por el Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que hay paralelismo entre el caso de Alberto Rodríguez y el del fiscal general del Estado?
Evidentemente hemos llegado hasta aquí. Este no es un caso de golpismo judicial que no tenga precedentes. Tiene muchos precedentes. En España en estos años hemos visto el informe PISA, el uso de la policía para atacar a adversarios y para inventarse pruebas falsas contra Podemos. Hemos visto el caso de Victoria Rosell, donde un exministro del PP con un juez corrupto, que es el juez Alba, que hoy está fuera de la carrera judicial precisamente por ser un corrupto y por fabricar pruebas falsas contra Victoria Rosell, pero Victoria Rosell tuvo que dimitir de su escaño para poder defenderse de esa guerra sucia judicial. El mismo juez que hoy está juzgando al fiscal general, a Álvaro García Ortiz, que es el señor Manuel Marchena, ese del que el Partido Popular decía que iba a controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás gracias a él, está juzgando al fiscal general del Estado. Fue parte del tribunal que condenó a Isabel Serra por participar en un desahucio e impidió que Isa Serra pudiese presentarse a las elecciones. Y fue el mismo que le mandó la carta a Meritxell Batet del Partido Socialista para forzar que a Alberto Rodríguez se le retirase un escaño, que era un escaño de Podemos. La cuestión era que le quitaba un escaño a Podemos porque manda él y no la gente, y que después el Constitucional anuló esa sentencia y por tanto dijo que esa retirada de escaño no había sido permitida. Es que si tú ves la composición del tribunal, como te decía, no solo Manuel Marchena, es que los mismos, el ponente que ha sido ponente de esta sentencia, Arrieta, fue el mismo que ha sido ponente también en la inhabilitación del juez Garzón. Estamos hablando del Moral, un señor del Opus Dei. Estamos hablando de Lamela, que juzgó como terrorismo el caso de Alsasu cuando luego la sentencia dejó claro que no era terrorismo. Es decir, estamos hablando de una élite judicial que está acostumbrada a que mandan ellos, gobierne quien gobierne, y a que tienen un poder que no les corresponde democráticamente y que han confundido y han subvertido el mandato popular. En un Estado de Derecho, todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, se deben al pueblo. Su voluntad, su legitimidad emana de la soberanía popular. Y ellos se han creído que es al revés, que el pueblo tiene que hacer lo que ellos mandan. Entonces, es una dinámica elitista, completamente antidemocrática, insisto, de golpismo judicial, que tenemos que frenar para defender nuestra democracia. Y esa es la pregunta que tenemos ahora encima de la mesa. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista, que estos años ha estado más preocupado de acabar con la izquierda que de hacer frente a este golpismo? ¿Vamos a enfrentarles o vamos a seguir pactando con ellos, como ha hecho el PSOE, pactando el Consejo General del Poder Judicial con la derecha, entregándoles todo el poder, esperando que amablemente alguna vez abandonen los fusiles? Yo creo que tenemos que democratizar la justicia, democratizar los medios de comunicación y hacer de una vez que la democracia mande en nuestro país y no una élite que lleva demasiado tiempo creyéndose que en España todos y todas tenemos que hacer lo que ellos digan y que no entienden cómo funciona una democracia, que creen que España es su cortijo cuando es un Estado de Derecho. Porque, claro, mencionaba la señora Montero... Eso a mí, ¿eh? No sé, aquí hay muchos aludidos, tranquilidad, pero vamos por partes. A ver, señor Garzón, que decía la señora Montero que usted formaba parte de esas personas que habían sido víctimas de una élite judicial que está maniobrando políticamente. ¿Usted cree que es lo que le pasó precisamente en su caso? En mi caso, por no hablar yo de mi caso en primera persona, lo dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que por unanimidad de sus 18 miembros dijo que el proceso y la sentencia contra mí había sido arbitraria, parcial, sin derecho a la doble instancia y sin previsibilidad penal de la conducta imputada. Es decir, más claro, se suele decir el agua, ¿no? Pero el agua sí está limpia, ¿no? No turbia. Esto me... ¿Usted qué sensación tiene? Sin entrar, yo con Andrés Martínez Arrieta tengo el mayor de los respetos como profesional, aunque formara parte de mi tribunal y de las posturas más o menos discrepantes que hubo en esa deliberación, que como todas las deliberaciones son secretas y no podemos llegar a los entresijos de las mismas, pero insisto, eso es lo que decidió el comité. Y algo que sí enlaza aquel caso con este y con otros muchos. Y esto es un poco crítica también al Poder Legislativo. ¿Para cuándo introducir la segunda instancia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo? Y también incluso en la Sala Tercera. Es decir, no es que tengan 7 magistrados, no es que tengan 5, es que tiene que haber un tribunal que en apelación pueda valorar los hechos, las pruebas y que haya una segunda
instancia, como ocurre en todos los demás ámbitos jurisdiccionales. Se ha ido eliminando la única instancia y resulta que le han dejado exclusivamente lo que era una garantía respecto de los aforados, ahora se ha convertido en una espada de Damocles que mejor no vayas al Supremo, ya se suele decir, pero claro, si no vas al Supremo tienes que renunciar a tu puesto e irte a la audiencia provincial correspondiente porque, bueno, ahí por lo menos tienes la apelación y luego en su caso la casación. Pero además es que el Tribunal Supremo español necesita las estructuras del Tribunal Supremo vienen de la dictadura y siguen estando ahí y se necesita agilizar. Hay tribunales como el Tribunal Constitucional, como la Corte Penal Internacional, que tienen una duración de 9 años. Hay también tribunales supremos que son vitalicios, pero son 5, 6, 7, 9 componentes, no 80 y tantos. Es decir, hay que abordar. ¿Por qué no se aborda? Porque la fuerza de determinada posición dentro del Tribunal Supremo y demás no quiere que se aborde. Fíjese un dato. En Argentina, los jueces componentes de las altas cortes no pagan impuestos porque dicen que eso condiciona su imparcialidad. Y cuando fue a la Corte Suprema dijeron, no, seguimos sin pagar impuestos porque afectaría que nos pague el Estado a nuestra imparcialidad. Hombre, por favor, ¿no? Es decir, hay que ser un poquito más coherentes y creo que esas correcciones de la doble instancia de un tiempo determinado en el ejercicio daría una modernidad al Tribunal Supremo y no ese anquilosamiento que hay veces que entrando con 45 o 50 años estás 30 marcando la línea del país y normalmente vista la composición ideológica de la justicia española, evidentemente tenemos una posición de 10-2 que siempre va a ir en línea conservadora. Que no sea usual y que no sea lo habitual. Pero todos hemos visto el juicio, todos tenemos una opinión en el juicio de lo que ha ocurrido en el juicio y de los hechos que se han descrito, que en el caso, entiendo, de los que proceden del mundo de la justicia es mucho más cualificada. Las barbaridades que les ha acusado Irene Montero, es que ha hablado de golpismo judicial. Perdón un momentito, es que me parece una barbaridad. Como siempre una es al barbaridad, revés. la O sea, a verdad. nosotros nos encantaría criticar la sentencia, señor Garzón. Claro. Pero es que, claro, como no tenemos la sentencia, porque estamos extrañados de que la sentencia no se haya dado a conocer y el fallo condenatorio sí. Lo que ocurre es que ahora yo no sé qué razonamientos son previos y cuáles son posteriores, es decir, de ahora mismo. Claro. Es muy peligroso la publicación del fallo porque se genera un debate, una polémica a todos los niveles y vamos diciendo, si el fallo fuera, si la sentencia va por aquí, esto, esto y esto, si va por allí, es decir, después de una deliberación, ¿cómo sé yo que los razonamientos que apoyan esa condena han sido anteriores? Es decir, que el magistrado ponente, que ya sabemos que no, porque cambian la ponencia, de ahí la reserva que se tenía que haber mantenido en esa coyuntura, porque yo no sé si van a ser anteriores o posteriores. Yo he dicho antes también que la justicia, y me incluyo también porque yo he sido juez y he recibido críticas, unas veces lo he hecho bien, otras veces parece que no tan bien, pero tienen que ser claras. La ciudadanía no es incapaz de comprender, de lo que es incapaz es de asumir lo incomprensible. Por tanto, tiene que ser fácilmente asimilable. Y si hemos visto un juicio que difícilmente puede dar lugar a una condena, la gente va a opinar como considere. Pero cuando se habla de juicio político, y Federico lo decía, estás identificando con otro nombre lo que sería, en otros escenarios, golpe blando desde una institución del Estado frente a otra. Y efectivamente, son palabras gruesas. Pero decir juicio político es cuestionar lo que debería ser un juicio no político. Y es verdad. Es decir, tiene unos componentes políticos muy evidentes. Por eso tenía que haber sido mucho más cuidadoso todo este proceso, porque lo que está produciendo ahora mismo es aumentar
el desasosiego, porque hay una evidente, ya se está produciendo una vulneración de derechos fundamentales de la persona afectada. Claro. No me retracto. No, en lo sino que he dicho. que, por supuesto, yo no digo que hay que en estos casos tendríamos que, no los que estamos aquí opinando, porque estamos opinando sobre algo que puede ser y puede no ser, sino que el tribunal tendría que haber sido, y mucho más el Tribunal Supremo, mucho más cauto y exigente con la situación, y no lo ha sido. Yo, en un apunte ante el reproche de que opinemos sobre un fallo sin conocer la sentencia, creo que esto tiene que ver con la imagen que está teniendo y que está sufriendo ya la justicia. Quiero recordar que vimos a un montón de jueces y juezas manifestarse contra una ley de la que no conocíamos ni el borrador, la ley de amnistía, con sus togas en las puertas de los juzgados. Eso sí que es deteriorar, un tiro en el pie, la obligada imagen y apariencia de imparcialidad y en la función que tiene la justicia. Cuando hablamos de separación de poderes, esto tiene que funcionar en todos los sentidos, ¿eh? No vale que la justicia se pueda permitir cualquier enmienda, cualquier crítica al legislativo, al ejecutivo, etcétera, y ni siquiera los periodistas podamos criticar lo que nos parece impresentable en una acción judicial o en una posición como la que vimos, insisto, sobre la ley de amnistía, porque si no estamos confundiendo lo que es exactamente el equilibrio de poderes en una democracia. Y estando en línea contigo y con Federico, la decisión del fiscal general en su momento de plantar pie en pared en el tema de la amnistía, eso alimenta que el juicio contra él tiene un componente político evidente. El general del Estado de Álvaro García Ortiz, y a mí me gustaría detenernos en concreto en lo que conocemos hasta ahora, que es el fallo que ha dado a conocer el Supremo. Claro, publica la condena, pero no ha explicado por qué lo condena. ¿Esto es un procedimiento habitual? No es habitual, porque el fallo tiene sentido que se publique o que se comunique por dos razones, previamente a la sentencia, quiero decir. Uno, cuando es absolutorio y, consecuentemente, cuanto antes, si estuviera la persona afectada privada de libertad, hay que ponerlo en libertad desde el mismo momento en que ya se sabe que está suelto. Y lo contrario, es decir, cuando, estando en libertad, el acusado va a ser condenado para evitar que se sustraiga a la acción de la justicia. Y entonces, a veces, incluso yo recuerdo en la Audiencia Nacional que se comunicaba por telegrama, se decía informalmente, ya hay condena. Entonces se le convocaba para que no se fugue de la justicia. En esos dos casos estaría justificado, pero no en este y menos en un caso de absoluta trascendencia, en el que, como hemos visto, la polémica se ha generalizado, llegando incluso hasta la renuncia del fiscal general del Estado, sin conocer todavía los motivos por los cuales ha sido condenado. Por tanto, es irregular y no importa que se haya instalado en algunos casos en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, algunas veces se anuncia el fallo, o en el Tribunal Constitucional, pero no son fenómenos similares. Claro, no se delibera primero, entendíamos nosotros, ¿no? No se delibera sobre un borrador, luego se redacta la sentencia y luego se da a conocer la decisión. Digo, es que aquí se ha hecho al revés. ¿Qué significa esto? Siempre se convoca para deliberación y fallo, ¿no? Es decir, el juicio termina, probablemente se ha ido deliberando parte a parte durante las sesiones del juicio. Eso se suele hacer sobre todo cuando los juicios son amplios y entonces se van tomando una serie de decisiones. Pero lo normal es que efectivamente se delibere. Si hay discrepancia, pues, y mucho más si la ponencia es la que se queda en minoría, es decir, que la persona o el magistrado, la magistrada en este caso que iba a redactar la sentencia tenía una idea absolutoria y la mayoría cambia a una sentencia condenatoria, hay que dejar un margen para que los razonamientos se puedan redactar. Eso implica, además, una mayor dilación. El argumento que parece ser que se ha dado de que con esto se evitaban filtraciones es revertir hacia el acusado
una obligación del propio tribunal. El tribunal tiene obligación de que no se filtre. Parece como que da por hecho que ellos mismos la van a filtrar o el funcionario de justicia. Oiga, pues entonces tomen las medidas correspondientes para que no se filtre. Y siempre hay medidas para que no se filtre. De modo que ese argumento, desde mi punto de vista, es falaz. No es argumento. Sencillamente se ha dado a conocer el fallo un día muy concreto por unas razones muy concretas para que produzca unos efectos muy concretos. ¿Cuáles son esas razones? Pues obviamente 20 de noviembre, provocar la crisis que se ha provocado y que el fiscal general del Estado, de forma coherente, honesta, haya hecho lo que ha realizado. Es decir, visto lo visto, ¿para qué voy a tensionar más la situación? Renuncio. Eso le dignifica y sobre todo porque, insisto, no sabe las razones o argumentos. Algo que es fundamental en un Estado de Derecho. Es decir, te condenan, que menos que sepas por qué te han condenado. No en diferido, que es donde estamos ahora mismo. Este fiscal general, Álvaro García Ortiz, se ha marchado a su casa, aunque siga en funciones, sin saber todavía cuáles son los argumentos de esa condena. Es muy grave desde mi punto de vista y da igual que sea el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo debería de tener, en este caso y en otros también, mucho más cuidado que cualquier otro tribunal. Si hubiese sido un tribunal de instancia, una audiencia provincial, no sé yo si no se estarían pidiendo responsabilidades por esa decisión al nivel orgánico correspondiente, pero es el Tribunal Supremo y parece que es el Santa Santorum y debe ser así, pero también se tiene que ganar ese título y no hacer lo que ha hecho, que desde mi punto de vista es cuando menos incorrecto. Hablemos un poquitito del juicio, magistrado. ¿Hasta qué punto es razonable utilizar como indicio en un proceso penal como este el borrado de los datos de un teléfono móvil? Bueno, es que no lo sabemos lo que va a utilizar el Tribunal Supremo. Es decir, tendremos que esperar ahora a ver qué razonamiento ha dado, si ha habido una mutación del objeto. Por ejemplo, parece ser que por lo que se deduce de la nota del tribunal de la publicación del fallo, se habla de revelación de datos reservados. Eso parece que excluiría la revelación del correo de 2 de febrero de 2024, que es sobre el que se centró prácticamente todo el juicio. Y no es porque, y nos lleva a la nota informativa de la Fiscalía General del Estado, pero no es porque se haya querido hacer así, es que la sala de admisiones, cuyos 5 miembros han formado parte del tribunal sentenciador, lo que desde mi punto de vista no es correcto, están contaminados, porque además la decisión no es delictiva. Aparentemente la nota informativa sí puede serlo el correo. Es decir, lo contrario que había hecho el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que elevó la exposición razonada respecto de la nota. Al mutarse ese objeto, todo el proceso de instrucción en el Tribunal Supremo y todo el juicio se desarrolló sobre el correo. Las declaraciones de los periodistas, todo. Pero entonces, hasta la penúltima sesión, termino, hasta la penúltima sesión en que el decano del Colegio de Abogados de Madrid centró toda su intervención en la nota. Ahí es cuando algunos, entre otros yo, dijimos, oh, ¿qué pasa aquí? Esto es raro, ¿no? Y después en los informes, algunas acusaciones también. Con lo cual ya dijimos, aquí hay una mutación. ¿Por qué? Porque no había prueba que sostuviera de ninguna de las maneras la acusación de la filtración del correo, imputándosela al fiscal general de Estado. Lo que ocurre aquí, claro, nosotros también pensábamos, siguiendo el juicio, que la nota de prensa había quedado excluida porque el propio Supremo había dicho que aparentemente allí no había ningún tipo de indicio de delito, de tal manera que entendimos que el juicio versaba sobre el correo electrónico. Por eso Pero es decía. que, claro, si es que la nota de prensa es lo que se está juzgando, ¿qué sentido tiene el registro al despacho del fiscal general del Estado donde se volcaron todos sus datos? No sé hasta qué punto sin documento mediante. Ningún sentido.
Claro, Sí, es que ¿para qué se registra? Se registraba antes dejé sin buscando el contestar correo. el inicio de la pregunta. ¿Hasta qué punto tiene base el borrado de unos datos? No es ningún indicio, a no ser que se hubiese demostrado que ese borrado obedecía específicamente, con un dolo específico, para evitar esa investigación. Lo cual no ha sucedido en ningún caso. Y se ha hecho el seguimiento urbi et orbi, cursando comisiones rogatorias a Estados Unidos, haciendo un registro brutal que al final no va a valer para nada. Insisto, todo esto son aproximaciones, elucubraciones sobre lo que puede ocurrir. Pero desde luego, sí, la nota informativa de la Fiscalía General, que es una obligación de la Fiscalía General, que además está de acuerdo con la propia doctrina del Tribunal Supremo, varias sentencias y autos de ellas firmadas por el magistrado Manuel Marchena, que ha formado parte del tribunal. Vamos a ver cómo explica también ese cambio de postura, donde se ha dicho que la publicación de notas informativas, cuando el hecho al que se refieren está ya en la opinión pública, no constituye revelación de datos reservados. Consecuencia, ¿qué sentido tuvo ese brutal registro? Sin medida, y sobre todo con algo que para mí, como juez que he sido de instrucción y he asistido a múltiples registros, ¿cómo no estuvo presente el instructor, el juez instructor en ese registro, ni más ni menos que de la Fiscalía General del Estado? Porque allí hubiese ido concretando lo que investigaba. En su cabeza es donde estaba la investigación. Pues esto sí, esto no, el expurgo sería. Eso es lo que hemos hecho los jueces. Siempre, si no lo hizo, o es porque no lo sabía, o porque dejó en manos de la UCO, en este caso, toda la intervención como se produjo. 8 días después la redujo a una semana y hemos visto la deriva que ha habido en el juicio al respecto. Insisto, esto no es una posición favorable ni al fiscal ni a nadie. Es un análisis objetivo desde el punto de vista profesional, porque hay una responsabilidad. Si ya no es el objeto lo que iba a salir de esos aparatos informáticos, sino la nota, alguien tiene que explicarlo muy bien. Claro, es que aquí primera duda. Si lo que se estaba juzgando era la nota, ¿por qué se buscó un correo electrónico para el que se hizo un registro total con todo el volcado de datos del fiscal Porque se iba general del pescando, Estado? ¿No? porque Primero, no había nada y entonces iba a lo que saliera. Pues, ¿usted cree que cuando sí, sin magistrado, recarla. usted cree que cuando el juez pide a la UCO que registre el despacho del fiscal general del Estado, lo que busca es algo contra él de cualquier manera? Es que esa es una forma de aproximación a una investigación que algunas veces o demasiadas veces se hace. Es decir, no puedes ir a ver lo que sale. La instrucción de este caso, si ha demostrado algo, es que se ha ido variando, como otras instrucciones muy conocidas y llamativas, se va variando el objeto. Aquí se me cierra una puerta, abro otra. Y si se me cierra, entreabro la siguiente. Y si la siguiente no está bien, abro una ventana. Bueno, eso es un sistema que es contrario al principio elemental en un Estado de Derecho, que es el de presunción de inocencia y el derecho a saber por qué se te está investigando. Porque es muy difícil defenderte si no sabes de qué te tienes que defender. Y eso es un poco lo que ha sucedido aquí. Eso tendrá que valorarlo la sentencia. Es decir, tendremos que ver qué dice la sentencia sobre esa variación de objeto. ¿Por qué lo hace si es que lo hace? Y si no lo hiciera y realmente volvemos al correo, no sé, como no lo cuelguen desde un andamio el argumento, no sé dónde lo van a colgar. Al menos por lo que hemos visto y sucedido en el juicio, donde ha habido testimonios coherentes, firmes, de determinados periodistas, y enfrente ha habido incoherencias, valoraciones, estimaciones y proyecciones por parte de agentes de la UCO y por parte de personas afectadas. Y lo que sucede es que escuchándole
magistrado, claro, los espectadores estarán pensando, oiga, pero ¿cómo quieren ustedes que confíe yo en la justicia? Bueno, No, porque justicia usted sí tenemos nos que habla de confiar. una investigación, quiero decir, prospectiva, ¿no? Que va buscando que no. Sí, pero yo confío ¿Qué en parte de la justicia o qué parte del no es Supremo que está en confíe, es entredicho? que necesito confiar en la justicia, aunque he hecho manifestaciones diciendo que en esta justicia no, en este caso concreto, por lo que estoy analizando. Esto quiere decir, hay jueces, hay fiscales, hay funcionarios públicos que no es que sean probos, sino que son auténticos servidores públicos y cumplen con su obligación. Y esto yo no digo que no cumplan, lo que ocurre es que visto lo visto y no pudimos ver todo el juicio en directo, que hubiese sido muy instructivo. Discrepo de la apreciación del presidente del tribunal diciendo que no había que hacerlo. Pues yo creo que las cosas hay que hacerlas con transparencia. Si consiguiéramos un sistema abierto de rendición de cuentas transparente en los diferentes organismos institucionales, avanzaríamos mucho en aquello que reclamamos tanto de una verdadera democracia participativa, liberal, que yo los adjetivos ya se me acumulan en la cabeza. Pues es muy fácil, es muy fácil. La justicia tiene que ser comprensible para el ciudadano, que somos los titulares. Los titulares de la justicia no son los administradores de la misma, somos el pueblo en general. Y por tanto yo tengo que comprender. ¿Y qué ocurre? Es lo que ha sucedido con esa manifestación espontánea a la que yo asistí en la Plaza de la Salesa o Villa de París. Es decir, bueno, mire, es que no entendemos. ¿Por qué estoy yo aquí esta mañana? Estoy, pues quizás porque me he pronunciado públicamente y porque hay un interés de que no se entiende por qué ha sucedido esto. Y cuando tienes que explicar tantas veces el por qué la justicia, es que algo no funciona bien. Y me da igual que sean de una opción progresista, no progresista, conservadora, de derecha, de izquierda, no es el tema. Realmente no ese es el tema. Es decir, es comprensible, que sea comprensible, porque yo aceptaré como ciudadano demócrata que haya una condena si realmente hay una coherencia en esos argumentos y unos elementos probatorios que venzan el principio y el derecho de presunción de inocencia. Claro, magistrado, si yo pienso que fíjese que los espectadores, sea cual sea su opción ideológica o de voto, lo que quieren es entender qué sucede, ¿no? Oye, si es habitual que el fallo sea antes que la sentencia, pues ya hemos visto que no. El razonamiento, oiga, que les hemos estado explicando durante muchísimo tiempo que se juzgaba el correo electrónico y ahora no sabemos si lo que se juzga es una nota de prensa que aparentemente, según el Supremo, no tenía rastro indiciario de delito. Bueno, en fin. Pues todo esto vamos a saber si en los próximos días se nos aclara un poquitito. Sí. ¿Se queda un poco con nosotros, magistrado? Lo sabremos, sí. Supongo que lo sabremos, como también hemos conocido hoy, pues la designación o la el general del Estado de Álvaro Teresa Peramato, que es una fiscal que va en la línea, una fiscal moderna de los fiscales generales como Dolores Delgado, como Álvaro García Ortiz, que han demostrado, y ella va a demostrar también, por dónde tiene que ir esa interpretación progresiva del derecho, que realmente es lo que necesitamos en los tiempos que corren. No tanta tensión política en el sentido de denostar, porque sí, a quien sea propuesto para un puesto antes de que incluso empiece a ejercerlo. Bueno, vamos a ampliar nuestra conversación al del resto de los compañeros que están en la mesa. Jesús, adelante. Sí, bueno, yo me gusta que es anómalo también que tengamos que estar discutiendo no sabemos cuántos días sobre una sentencia que no conocemos. Total. Es que es completamente absurdo y contradictorio con la apariencia de imparcialidad y la justicia comprensible que creo que el sistema democrático se merece. Pero hay dos posibilidades. En principio, o se condena por el correo, que es lo que hemos visto a lo largo del proceso, y entonces, como ya ha apuntado Baltasar Garzón, tendrán que explicar muchas cosas, no solo los testimonios que son importantes de los periodistas que han atestiguado que tenían ese correo mucho antes que el fiscal general, sino también quiero recordar de algunos fiscales que también apuntaron que ese correo llegó a un buzón colectivo y se llegó a decir que lo conocieron en cuestión de horas o días más de 500 personas. Que se señalara directamente desde el minuto 1 al fiscal general, alguien deberá explicarlo con un poco de solidez alguna vez. Y la otra posibilidad, si es la nota informativa, yo pregunto,
quienes además están muy a favor de que se condene por la nota informativa que desmentía un bulo, ¿qué concepto tienen exactamente de la transparencia en la justicia? ¿Cuál es la función que tiene que tener un fiscal general si se da por hecho que no se puede hacer una nota informativa objetiva con datos, con argumentos que digan, oiga, es que esto es absolutamente falso? ¿Qué pretenden? Y se ha dicho, no es que lo pretendan, es que lo dicen todos los días. No, podría haber hecho otra cosa, que es vía fuentes de ir informando a determinados periodistas, oiga, es que esto no es verdad, es que este es el concepto de transparencia que exigimos constantemente a las administraciones públicas y a los servicios públicos. Pues yo creo que, en fin, que en cualquiera de las dos posibilidades yo veo muy difícil que muchos no interpretemos como sentencias políticas las que no deberían en ningún caso ni acercarse a eso. Que a mi juicio no debería ser es que para acabar con un ambiente de crispación intencionado, el sacrificio sea que alguien que no hay motivos para denostarlo, se le denoste y se le sacrifique toda su carrera. No, claro, pero es que... en beneficio... Que el problema que tenemos en este país es que Podemos lleva denunciando esto desde que a ellos les pasó en primera persona hace ya bastantes años, y lo que estamos viendo es que una y otra vez se ratifican las cosas que algunos, y me incluyo, pensábamos que solo podían ocurrir en determinados casos y resulta que pueden ocurrir en casos en los que no lo esperábamos, como el del fiscal general del Estado. Entonces, lo que era un río que sonaba ha terminado siendo un estruendo que se ha llevado por delante al fiscal general del Estado. Y entonces ya no hablamos de un partido político, ya no hablamos de un determinado momento, ya no hablamos de si bipartidismo sí o no, ya no hablamos... No, ya la situación acaba de dar la razón a un discurso que Podemos tenía hace mucho tiempo, que sonaba muy sectario, pero que los datos, las pruebas, les están dando la razón. Entonces, esto que está denunciando hoy el juez, yo le sigo llamando juez Baltasar Garzón, es algo que muchos llevan denunciando mucho tiempo, que hemos visto ratificado una y otra vez. Hoy, estos días, la verdad que vale la pena buscar en prensa todas las veces cada vez que ha habido presuntas revelaciones de secretos o de datos, cómo se ha archivado una y otra, incluidos sentencias firmadas por el juez Marchena, y esta vez no. O sea, de verdad que la casuística que hay encima de la mesa es tan escandalosa que a mí me parece que tenemos que buscar el apoyo de los demócratas, en la línea de lo que decía Federico. Esto no va de ideologías, va de la imparcialidad de la justicia. La revelación de secretos no es de derechas ni de izquierdas. La evasión de impuestos no es de derechas ni de izquierdas, no pagar los impuestos. O sea, tapar lo intapable no es de derechas ni de izquierdas. Y que las máximas instancias judiciales de este país estén haciendo cosas incomprensibles para la sociedad debería ser algo contra lo que todos los demócratas deberíamos posicionarnos para que estas cosas dejen de suceder y para que un organismo que está haciendo cosas incomprensibles, pues busquemos la manera de renovarlo y que las cosas vayan mejor en un futuro próximo. Y ahí debería estar la unidad de los demócratas. Claro, es que a mí me llama la atención, ¿no?, que haya voces que digan, Cristina, bueno, ya ha renunciado el fiscal general del Estado, hasta aquí ya está todo bien, ¿no? Han nombrado una sustituta, vamos a dejarlo aquí. Sacrificio, ¿no? Claro, porque el objetivo, ¿no?, puede dar la sensación que era que cayese el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Como él no quiso dimitir, quiso presentarse a ese juicio siendo fiscal general del Estado, claro, hay quienes no lo consiguieron a pesar de que pedían su renuncia desde el primer momento. La cuestión aquí es cómo se ha hecho caer al fiscal general del Estado, ¿no? Yo creo que la clave es esta, porque Álvaro García Ortiz, bueno, finalmente ha renunciado, ya tiene sustituta, pero ahora estamos esperando al cómo. Y esto es algo que no se puede pasar por alto, ¿no? Totalmente. Hemos visto el qué, que es el fallo, pero no sabemos el por qué, que es la sentencia. Y yo creo que si uno observa el proceso desde que empezó hasta hoy, íbamos teniendo muchos signos, no solamente desde el punto de vista jurídico, pero muchos signos que nos iban avanzando que el fallo iba a ser el que ha sido, ¿no? Sería muy largo ponernos ahora aquí a enumerar todo. Pero a mí hay una cosa que me preocupa profundamente. En el mes de abril el CIS hizo su estudio sobre la percepción de la calidad de la democracia por parte de los ciudadanos españoles. Y un 78% de los ciudadanos y ciudadanas, ante la frase de que en juicios que tienen que ver con algún componente político la justicia es imparcial, se manifestaban en contra. Es decir, un 78% de los españoles, de los encuestados, piensa que cuando en un juicio hay un componente político, la justicia no es imparcial. Mucho me temo que si hiciéramos la misma pregunta hoy,
después del asunto del fiscal general del Estado, la respuesta iba a ser todavía más contundente. Y más allá del caso concreto que nos ocupa, yo creo que lo que nos tiene que preocupar y ocupar ya directamente es ver cómo fortalecemos los sistemas y las estructuras para que este tipo de cuestiones no vuelvan a pasar y que se plantee un proceso de recuperación de confianza. Decía el magistrado Garzón un par de cosas que para una politóloga es música celestial para nuestros oídos, ¿no? La primera, la rendición de cuentas. Es que efectivamente, o sea, hay que reforzar la rendición de cuentas del sistema judicial en este país, como se hace en otros países de nuestro entorno. Y esto es un debate que cuesta incluso incorporarlo a la conversación pública, porque parece que estás fiscalizando más allá de un ámbito razonable. No, no, es que es un principio democrático, todos los poderes tienen que rendir cuentas. Y efectivamente hay que mejorar los procedimientos de rendición de cuentas. Y en segundo lugar, en el caso del Supremo, efectivamente la segunda instancia. O sea, yo no entiendo cómo se puede considerar que el aforamiento es un privilegio cuando en realidad se está suprimiendo una instancia que te pueda juzgar. Es decir, se te están mermando posibilidades de defenderte, ¿no? Posibilidades de acudir a una segunda instancia, más allá de otro tipo de consideraciones de las composiciones de las salas. Pero eso yo creo que es la cuestión de fondo que debería preocuparnos. A raíz de este asunto tan escabroso, lo cojas por donde lo cojas, ¿cómo hacemos, qué cambios estructurales hay que hacer para que se pueda iniciar un proceso de recuperación de la confianza de la ciudadanía en la justicia? Yo creo que la ciudadanía confía en la justicia. No nos dicen eso los datos, confía en la Ana. Justicia casi tanto más como en la clase política. Me parece que está Ana, en peor eso es otro problema, pero es un problema de datos. Vale. O sea, Es que esto no es son un problema de los tres poderes opinión. en los que se divide el Estado. Sí, pero esto no es un problema de opinión, una aclaración solamente, que no te estoy dando mi opinión, te estoy diciendo lo que todos los estudios demoscópicos nos dicen sobre la percepción de la ciudadanía. Efectivamente, las cifras son incluso peores en los partidos políticos y en las instituciones de representación. Ya, pero una cosa no consuela a la otra. Bueno, entonces tenemos Un par de preguntas más, señora Montero. Le pido concisión. Dos noticias que hemos conocido hoy. La primera, el nombramiento por parte del Gobierno de Teresa Peramato para sustituir al fiscal general del Estado, al frente de la Fiscalía General, una fiscal experta en violencia de género. No sé si la conoce y, por supuesto, ¿qué le parece su nombramiento? Bueno, le deseo mucha suerte a Teresa Peramato. Es una mujer a la que respeto mucho, una fiscal especializada y una fiscal feminista, y lo que deseo es que esto no sea un acantilado de cristal y que a Teresa Peramato le hayan propuesto para dejarle hacer justicia feminista, que es lo que necesita este país para acabar con la justicia patriarcal que denuncia Naciones Unidas y que sigue desprotegiendo a muchas mujeres, y también que le dejen enfrentarse con todas las consecuencias a esta derecha judicial golpista que se la va a querer llevar por delante. Un acantilado de cristal es ese momento en el que en el momento de mayor crisis, en una crisis sin precedentes, se pone a una feminista al frente, por cierto, después de que el gobierno haya guardado el feminismo en un cajón porque molestaba mucho al presidente, con altísimas posibilidades de fracaso. Yo espero de corazón y le deseo mucha suerte a Teresa para que le dejen hacer justicia feminista y para que le dejen enfrentarse a esta derecha judicial golpista que se la va a querer llevar por delante como se ha llevado al anterior fiscal general del Estado y que está en plena ofensiva contra los derechos de las mujeres y contra el derecho a la libertad sexual, contra todos los derechos feministas. Ayer mismo Feijóo decía que quiere derogar la ley solo sí es sí, y por tanto que lo que podamos hacer de una vez es... ¿Perdona, Silvia? No, es que quería preguntarle precisamente, señora Montero, por eso, porque decíamos, el nombramiento de Teresa Peramato tiene simbolismo, ¿no? Hoy, justo el día por la erradicación de la violencia contra las mujeres, el Gobierno propone para sustituir como fiscal general del Estado a una mujer, a una fiscal que se ha dedicado toda la vida a combatir la violencia de género. Pero es que además viene unas horas después de que Núñez Feijóo dijese que él, si llega a la Moncloa, va a derogar la ley del sí es sí. ¿A usted qué le parece? Bueno, pues un perfecto ejemplo de que Feijóo quiere lo mismo respecto a las víctimas de violencias sexuales que con las mujeres en Andalucía con los cribados del cáncer de mama, que es ponernos en serio peligro. Es decir, derogar la ley solo sí es negar el consentimiento, es volver a la lógica de la violencia o la intimidación, es ir en contra de toda la legalidad internacional que España tiene la obligación de cumplir, desde el Convenio de Estambul hasta la Directiva Europea de Lucha contra las Violencias Machistas, es ir en contra del propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
género es plantear que las mujeres tenemos que volver a la vergüenza y el silencio y que sobre todo tenemos que volver a la impunidad de los agresores. Esto en un momento en el que cada vez más tribunales en España están reconociendo que a pesar de la ofensiva judicial golpista contra la ley solo sí es sí, la ley solo sí es más fuerte contra los agresores que el Código Penal anterior. Tiene un mayor reproche contra los agresores y por tanto es más efectiva, incluso en el ámbito penal, para luchar. Pero es que lo que tiene que pasar con la ley solo sí es sí, Silvia, es que se aplique. Amnistía publicó ayer, Amnistía Internacional, un informe demoledor.